Ujú. 20. Ujú. 31. Sí, ya vamos a leer. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que por medio de tu palabra llegamos a conocer la verdad, llegamos a conocer tus caminos, Señor, llegamos a saber todo lo que tú nos has preparado, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y pedimos que abras el corazón de nuestros hermanos para entender y comprender que el camino que nos has trazado va a ser de pruebas, de luchas, de tribulaciones, Padre, pero tendremos una recompensa por ello en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a seguir viendo lo que dice aquí. Mire, nosotros nos podemos quedar un poquito pensativos, ¿no? Dice, ¿cómo que Satanás le pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo? Eso podemos pensar, oye, eso como que no está dentro de nuestros planes, ¿verdad? De nuestros caminos, o como que no, eso no lo podemos concebir. Que Dios le permita a Satanás zarandear a un siervo suyo. Bueno, mire, vamos a ver, porque estamos pasando pruebas, luchas, algunos ya lo saben, y que ¿de dónde provienen esas pruebas? ¿De dónde vienen esas luchas? Fíjese, aquí vemos 3 casos en que el Señor permite al diablo tocar y tentar a los siervos de Dios, a la iglesia también, a pesar de que ellos eran siervos fieles. Pedro era un hombre fiel que servía a Dios, y sin embargo el Señor le permitió al enemigo tocarlo, tentarlo, ¿verdad? Y una lucha no fácil para zarandearlo. Eso decimos, pero ¿cómo, Señor? Pues es parte del candar. Y ahorita van a ver 3 casos con Pedro, Job y luego a una iglesia completa. Entonces, fíjese, a veces creemos que porque estamos haciendo la obra, el servicio y eso que es que fieles, porque hermano, realmente ni siquiera a veces somos fieles. Pedro era fiel haciendo servicio a Dios. No tenemos que ser atacados, tentados por Satanás. Que Dios permita que el diablo haga mal, haga daño. Y de repente decimos, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden en la familia, en la iglesia y en todo lugar? ¿Por qué permite Dios esto? Tiene un fin y un propósito, ¿verdad? Entonces pensamos que no, eso no puede ser, que seamos tentados por Satanás, que nos pueda zarandear. Dios no lo, sí lo permitió, ¿verdad? A ser tentados, atacados, que el Señor permita que nos haga mal, daño, y este daño puede ser personal, como a Pedro, como a Job. ¿Cómo fue también zarandeado Job? ¿Cómo fue zarandeado Job? De una forma superior a Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo, Job, un hombre tan justo, tan bueno, sin embargo, Dios le permite a Satanás tentar a Job a un extremo superior a cualquier otra lucha que pudieron haber tenido alguien, ¿verdad? Entonces permite, pero también siempre a su iglesia. Como iglesia también tenemos que pasar pruebas, luchas generales,
de parte de Satanás, y tenemos que reconocer cuando es del diablo o cuando es solamente una cosa carnal, animal, ¿verdad? O por del hombre. Mire, el diablo siempre va a luchar. Tenemos que entender que Dios dijo que nuestra lucha no era contra carne ni sangre, principados, potestades. Hermano, toda la vida de Jesucristo, ¿con quién luchó? A veces se nos olvida. ¡Ay, no, Señor, que no nos toquen! Cuando a los que están ahí en el mundial ni les va a pasar nada, eso sí, les seguro. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando queremos servir a Dios, cuando nos entregamos de corazón, vienen las pruebas. El diablo siempre va a luchar, a atacar la obra que se haga de Dios. Ya lo entendemos, hermano, desde el cielo pasó, desde el reino de los cielos pasó una lucha, una guerra contra Satanás, y luego lo hizo aquí en la tierra, lo sigue haciendo. Ahora, lo hace tanto a Israel, porque Israel también es su pueblo. Todo lo que ahorita está pasando es una guerra espiritual, hermano, entiendan. Aunque se manifiesta, ahorita van a ver por qué se manifiesta físicamente, pero es una guerra espiritual, una lucha entre Satanás y la obra de Dios. Pero también a la iglesia. También se tiene que haber una lucha espiritual en las iglesias que sean de Jesucristo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver. Lo dice claramente. ¿Cómo fue la vida de Jesucristo, hermano? Por favor. Dígame, ¿cómo fue la vida de Jesucristo? ¿Con quién luchó? ¿Con quién tuvo todos esos enfrentamientos, todas esas persecuciones, todas esas acusaciones del diablo? Dígame, ¿con quién se manifestó más el demonio? Con Jesucristo desde el principio de su ministerio, en su ministerio. Y luego a los apóstoles, hermanos, aquí estamos viendo con Pedro, cómo fueron las luchas también de Satanás contra los apóstoles y contra las iglesias de Jesucristo, en aquellas iglesias primitivas. ¿Cómo fue la persecución a través de Roma con la iglesia primitiva? ¿Fue fácil? ¿Quién hizo esa persecución? ¿El hombre? No, Satanás a través del hombre, a través del hombre. Todas esas persecuciones fueron hechas por el demonio a través de Roma y de todos aquellos hombres, ¿verdad? Entonces, lo estamos viendo. Aquí la cuestión es que Satanás siempre va a usar a sus gentes, a los hombres que tiene, siempre va a usar a los hombres que tiene, y ya sean conscientes o inconscientes, y que sean, ya sea dentro de las iglesias, porque así tiene que ser, también tiene que haber luchas dentro de las iglesias o a través de gente de afuera. También la gente de afuera ataca, lucha contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, o de mismo adentro, porque adentro está la cizaña. Tienen que entender, hermano, ¿verdad? Tenemos que entender que el diablo va a usar a los hombres. Va a usar a los hombres para atacar, para dañar la obra de Dios, la iglesia. Vamos ya a hablar de la iglesia. Israel también, ¿no? Pero tiene que usar a los hombres para dañar, para atacar, para detener la obra de Dios, de la iglesia, o puede usar también, o más bien para atacar a siervos, a pastores, a hermanos que más están consagrados en todo, ¿verdad? Aún, fíjese, Satanás puede usar naciones completas como ahorita lo está haciendo con Irán y todas esas naciones para atacar a Israel. ¿Qué está pasando ahorita también allá en el Medio Oriente con los cristianos? Esas naciones musulmanas están atacando directamente. Y aquí, ay hermano, ¿cómo? Tantito que los zarandea. No zarandea. Y ya estamos, ¿verdad? Pero no entendemos de dónde viene esa lucha, Josué. Tienen que captar y entender, ver de quién viene esa lucha. Es de Satanás. Y contra él tenemos, no contra los hombres. Ya sabemos de quién es la lucha, ¿verdad? Para hermanos. Aún usa a naciones, a gobiernos. ¿Cuánta persecución? Ahorita pues prácticamente ya no hay una persecución de los católicos, ¿verdad? Para los cristianos, aparentemente aquí no. En otros lugares sí. ¿Cómo están los musulmanes atacando? Ya sea a Israel o ya sea a las iglesias cristianas. ¿Y quién los está usando, hermano?
¿Quién nos está usando? Fíjate, aquí el caso de Pedro, versículo 33, dice, ¿verdad? Primeramente el Señor le dijo, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero fíjate la respuesta de Pedro. Fíjate la respuesta de Pedro. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel y también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que no me conoces. Fíjate la respuesta de Pedro, ¿verdad? Que él le dijo, de alguna manera, Pedro le dijo, ¿sabes qué? No te voy a negar. Yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy suficiente para poder pasar todas las pruebas que sean, aún llegar a la muerte. Pero no te voy a negar. Y dice nada más para que vea la mano de Dios poderosa. Aquí Pedro todavía no entendía lo que era el camino de la cruz, el camino del cristiano. Él creía que Jesucristo iba a venir, el Mesías iba a levantar su imperio, iba a hacer su reino, y ellos iban a hacer sus buenos. Pero Pedro no tenía todavía, no entendía lo que era la cruz de Jesucristo, ¿sí? Él dijo, yo puedo resistir, yo puedo soportar, no te voy a negar, Señor. ¿Me entiendes? En la carne. Pero mire, así hay muchos Pedros. Yo me he topado con muchos Pedros, créanmelo. Pastores que se creen Pedros. Pedros que dicen, ahí está el gumen. Y así están muchos, de veras, que se creen Pedros, ¿no? Que van a hacer la obra, que van a... Y mire, ¿sabe qué? Ese tipo de gente, el Señor los avergüenza de una forma terrible. ¿Cómo fue avergonzado Pedro? Fue vencido por una mujer que le dijo, tú eres de los mismos. No. Por una mujer, cuando él decía que no, que nadie lo iba a poder cambiar, por una mujer 3 veces lo negó. Si una mujer, Pedro, le negó, ni siquiera fue una prueba grande como la de Job. ¿Sí se dan cuenta cómo lo avergonzó el Señor? ¿Dónde estás, Pedro? Y así están muchos Pedros en las iglesias. Creen que ellos van a poder hacer y deshacer. No, hermano. Que Dios les dé una zarandeadita para que también se den cuenta, ¿verdad? De qué estamos hechos. De qué estamos realmente hechos de carne. Le negó ni siquiera, ¿verdad? Por una prueba. ¡Qué vergüenza de Pedro! ¡Qué vergüenza de Pedro! Y así están muchos pastores que se creen Pedros y mire, por una prueba tan chiquita y tan pequeña, caen, se dejan la iglesia, se van, abandonan por X prueba. De este Pedro, que era valiente, claro que sacó la espada y ¡pum!, le mochó la oreja. Que era creído, era la cabeza de los apóstoles. Y una sola mujer lo avergonzó. Lo venció por la palabra de una mujer. ¿Dónde estaba ese Pedro valiente? ¿Dónde estaba ese Pedro que se jactaba de hacer obras y de lo que quiera, verdad? Mire, el diablo usó a una mujer. Como puede usar a todo lo que el diablo puede usar, Dios lo permitió que el diablo lo zarandeara, ¿sí o no? ¿Sí? Lo permitió. Si no lo permite Dios, no lo puede hacer. Pero Dios lo permitió, que una mujer lo zarandeara a Pedro. Entonces tenemos que entender que cuando Dios permite algo así, hermanos, lo único hay que discernir. Hay muchos que no lo pueden todavía discernir porque no son tan maduros. Bueno, ya no, ¿para qué hablo? Espiritualmente. Pero todas las pruebas, hay pruebas que tenemos que pasar, personal, familiar o como iglesia, y debemos de discernir cuáles son luchas de Satanás, como ahorita estamos pasando, luchas del diablo, ¿verdad? Yo sé que eso es una lucha espiritual. Ahora dice, vamos a ver otro caso, Job 1, 14, 17. Sabemos la historia de Job, no vamos a leerla, pero nada más leo unos versículos. Sabemos la historia de Job,
cómo era Job, un hombre íntegro, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su familia era numerosa, tenía todo, no le faltaba nada, era rico, poderoso, bien conocido. ¿Quién no podía decir que Job fuera bueno, que fuera lo mejor de lo mejorcito que había? Pero el Señor ya usted sabe que le dijo, ¿verdad? 1:9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás, ¿y cómo lo hirió? ¿Cómo le fue a Job? Ahora, ¿quién lo hizo? Satanás, por el permiso de Dios. ¿Y a quién usó? ¿Qué usó? ¿Qué usó? En el versículo 14, 17 dice, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasando cerca de ellos, y acometieron los sabeos, una nación, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice en el 17, y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para decirte, ¿ok? La forma y la manera en que Satanás obró tentando, más bien probando y tentando a Job de esta forma, haciéndole un daño terrible. Ahora, no, se cayó, ¿sí? ¿No? Okay. ¿Cómo fue tentado o probado Job o atacado? Dios lo permitió y el diablo usó a hombres. Ahorita, ¿por qué usa hombres? Caldeos, sabeos, para hacerle daño a Job. ¿Me entienden? ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Y luego dice que lo hirió, ya lo saben ustedes, con una enfermedad terrible, una enfermedad horrible, ¿verdad? Que lo dañó también todavía después. Y también dice ahí que también Job, o sea, no solamente contento con esto el enemigo, ¿verdad? Aparte de que le había matado a toda su casa, familia y todo, lo hirió con una enfermedad horrible. Y luego todavía eso, fíjese, hasta dónde el Señor puede llegar a permitir que pasemos pruebas, hermano. Y creo que muchos de ustedes las han pasado. Lo hirió con esa enfermedad y también por ellas, por enfermedades, el diablo puede atacar a los siervos de Dios y aún dañarlos, hermanos. Y muchos dicen, ay, pero hermano, Dios sabe cómo y por qué, pero también por una enfermedad hemos sido atacados de una forma terribles, horribles, ¿verdad? Y cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo hemos sido atacados por el demonio. Créamelo, hermano, cuando a mí me dio el Guillain-Barré fue una cosa espantosa, horrible. Y yo supe y tuve en esos momentos, ¿verdad? Y en ese periodo, conciencia y la presencia del enemigo, cómo él se burlaba y cómo me veía y tiraba y cómo decía. Y yo sabía que era el enemigo el que estaba haciendo esa obra, hermanos. Sí, no, pero la cosa es que uno ya les dice, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Es que el hermano es pecador, es que el hermano ha hecho, mire hermano, es el Señor el que tiene las manos tiene sus manos en nosotros, Él nos cuida, Él nos abraza, Él nos protege, aún en los momentos más difíciles. Voy a seguir viendo esto de Job, ¿verdad? Como aparte, todavía en el versículo 6:24, ¿cuál eficaces son las palabras rectas? Decía. ¿Pero qué reprende la censura vuestra? ¿Qué reprende? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento?
y nos sigue hablando. O sea, esos amiguitos le calaron más, ahora sí hasta el tétano, ¿verdad? Por todo lo que le decían, en vez de que lo apoyaran, que lo levantaran, lo estaban acusando, diciendo, ¿por qué? ¿Me entienden, no? El diablo los usó también para acusar a Job. Ahora, le quiero decir una cosa, el diablo no viene a través de espíritu solamente. Sabemos que el diablo es espíritu, ¿verdad? Pero él no viene en una forma de espíritu, no, a acusar, nos viene a acusar a través de los hombres. O sea, tiene que usar a personas, el enemigo, ¿me entiende? Porque él no puede venir en espíritu. ¿Cómo? Sí se capta eso, ¿verdad? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se ve? Tiene que usar a hombres. Ahora, ¿para qué? Para acusarnos. Pero al final Dios los castigó muy fuerte a estos amigos, ¿verdad? Y le retribuyó a Job, como después a Pedro, ¿verdad? También lo retribuyó. Y siempre es así el Señor. Permite que nos den una zarandeada, ¿verdad? Y uno pregunta, ¿por qué, Señor? Pero ya son muchas cosas, hermano. Yo aquí hemos pasado cosas que ni se imaginan ustedes, de veras, no se imaginan. Pero gracias a Dios ahora no es la primera, ni será la última. Seguiremos teniendo pruebas, seguiremos teniendo luchas en la iglesia, los niños, en todo, en su familia. No se van a acabar, hermano, ¿verdad? Entonces, el otro caso es la iglesia de Esmirna. Otro caso en Apocalipsis, veamos cómo también a través de toda la iglesia completa de Esmirna, es Apocalipsis 2:8. O sea, ahí estamos viendo cómo Dios permitió que esto, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque sabemos contra quién es la lucha, ¿me entienden? Y que al final de la lucha Dios nos va a dar la victoria. Dice 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfema de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo, aquí mismo está diciendo, Dios lo permitió, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? O sea, fíjese, aquí ya vemos otra situación como iglesia. Así como Israel está pasando como pueblo una prueba horrible, terrible. Ahorita aquí como iglesia, esta iglesia, ¿cómo le dice el Señor a esta iglesia? Fíjese cómo se encontraba esta iglesia. Su condición de ella le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación. O sea que no era una iglesia que estaba muy reconocida en el mundo. Cuando uno está en tribulación es cuando menos, ¿verdad? La gente le reconoce si no le atribuye lo que quiera. Tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo soy. O sea, la condición física exterior no era de una iglesia que presumiere de ser grande, de ser fuerte, como Pedro en ese momento, ¿verdad? Sino la iglesia era de las que posiblemente ni figuraban en ese periodo, ¿verdad? No era una iglesia importante. Los líderes ahí posiblemente eran pobres. No había hombres muy con dinero, con fuerza. No era importante. ¿Cómo se encontraban sus obras? Dice, tu tribulación. O sea que se encontraba en pruebas, en luchas, tribulación, pobreza. Las iglesias lo que menos quieren es pobreza. Váyase usted a Estados Unidos a ver si encuentra iglesias pobres.
No hay pobreza para ellos material, ¿verdad? Tienen que buscar la riqueza del mundo para poderse superar. Bueno, y la persecución, aparte de cómo estaba, la persecución por parte, dice, de los que se decían ser judíos. ¿Qué quiere decir? Pueblo de Dios. El ser judíos para ellos era pueblo de Dios, como falsos creyentes. Porque aunque fueran judíos, realmente eran falsos creyentes. Y como puede ser en la actualidad, tenemos que sufrir pruebas, luchas, divisiones, pleitos por falsos creyentes que dicen ser, pero no lo son. No lo son. Pueden decir ser creyentes. Bueno, aquí hay muchos de ustedes que han pasado por algunas pruebas, todavía no todas, pero todas han sido sucedidas por falsos creyentes que estuvieron en la iglesia, la dividieron, la hicieron, la zarandearon por el diablo que los usó. A fin de cuentas, esas personas. ¿Cuántos contabas, Carmela? ¿Cuántos se han muerto de todos esos? Solo más de los que nos han atacado. 18 gentes, unos pastores, que se han hecho daño a la iglesia. Ustedes de algunos saben. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Porque Dios es fiel. Pero ¿usted cree que tan solo para mantener aquí cuánto tiempo, cuánta tribula de los pastores de Querétaro, cuántas veces vinieron aquí a echarnos fuera, a luchar contra nosotros siendo pastores, porque no podían entender la doctrina de la predestinación? En fin, no. ¿Cuántas cosas tuvimos que pasar? Y es para que yo hubiera echado también, hubiera aventado la toalla y ya nos vemos. Pero el Señor nos mantuvo fiel. Y así, si ustedes supieran cuántas luchas, hermano, en Querétaro, en un tiempo con los de queretanos, qué bárbaro. Pero bueno, mire, dice que aquí les dice que les dice sí, sinagoga de Satanás, les dice. No son judíos, sino sinagoga de Satanás. Entonces, si es Satanás, ¿quién los acusaba? Satanás. ¿Quién los iba a hacer esto? Llevarlos a la cárcel. Satanás. A través de estos hombres. A través de ellos el diablo los usaba para atacar y acusar a los hermanos. Y los envió a la cárcel 10 días para ser probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sí se da cuenta? Cuántas cosas en iglesias, hermano, ni siquiera sabemos, todos los 2000 años, cuántas iglesias, verdaderamente iglesias del Señor, han pasado tantas tribulaciones con Roma, con el mundo, a través del diablo usándolo, ¿verdad? Entonces, mire, las acusaciones que el diablo por estos hombres los acusaban, ¿verdad? Dice, ahorita como el Señor les dice que si eran fiel hasta la muerte. Debemos reconocer una cosa, ¿cuándo es el diablo quien ataca a la iglesia? ¿Cuándo es el diablo? Y cuando es una lucha, pues ahora sí carnal, o de nuestros propios pecados, ¿verdad? O lo que sea. Pero sí darnos cuenta cuándo es una lucha de Satanás, ¿verdad? Ellos los acusaban. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, su sufrimiento. Lo que tenían estos hombres, ¿verdad? Que fuera, bueno, esos falsos judíos. Hoy es lo mismo, la cizaña está en medio de la iglesia. Y a través de la cizaña, mire, tanta cizaña aquí se ha llenado. ¿Y dónde están? Ellos son usados por Satanás para dividir. Ahí está Jorge, ahí está René, allá están otros más atrás que ni conocieron. Maletín y Bueno, mire, falsos que creen que los hijos de Dios no deben pasar también. Bueno, aquí hay muchas cosas. Lo que tenían estos hombres falsos, ¿verdad? Pero también muchos todavía creen en las iglesias que no pueden pasar, no deben de pasar por pruebas, por luchas, por tribulaciones. Y tenemos que pasar, hermano. Fíjese que casi siempre las acusaciones vienen de adentro de las iglesias.
Las acusaciones vienen de adentro de los falsos cristianos, haciendo divisiones, haciendo pleitos de adentro, a veces de afuera, pero casi por lo regular, aquí la mayoría han sido de gente que han venido de México, de otro lado. Siempre esas acusaciones vienen de afuera, digo de adentro, muy raro de afuera. No quieren llevar la cruz de Jesucristo. Y mire, le voy a dar unos versículos. ¿Por qué? Unos versículos en Lucas 6, 22, 26. Lucas, o sea, tenemos que reconocer lo que Dios dice, no lo que nosotros queramos. Claro que nosotros no queremos pasar por pruebas, por lucha, porque son horribles. Pero pues ni modo. Dice el 6:20, o sea, las bienaventuranzas y ayes, ¿sí? Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ya sean sus padres con los falsos profetas, ¿sí? Y yo les quiero una cosa, aquí todos los alrededores no tenemos buena fama, pregúntenle a José, ¿o sí? No tenemos buena fama porque no entienden las doctrinas, porque esto, por lo... O sea, no estamos reconocidos como hombres. ¡Oh! No. Qué bueno que hablen mal de todos van a hablar y hablan mal. Y no, Ernesto es, Ernesto, el otro, la iglesia Ernesto está acá, está allá, es judía y que quién sabe qué. Puras tonterías, locuras, ¿no? Pero qué bueno que hablen mal. Dice qué bueno que hablen mal. Nomás piense, ¿quién hablaba bien de Jesucristo? ¿Quién hablaba bien de los apóstoles? Entonces, la iglesia de aquí no tiene buena reputación de parte del diablo. Claro que no, ni la queremos, no queremos que nos reconozcan como, somos los profetas, No. Nos tienen que reconocer, como dice la palabra de Dios. Déjenos que hablen mal de nosotros, déjenos que nos acusen, déjenos que digan lo que quieran. Ay, que no me digan lo que quieran, hermano, déjenlos. Déjenlos que ellos hablan y digan lo que ellos quieran. Dice gozados porque así lo hacen. Malo cuando hablan bien de nosotros, ¿verdad? Porque así hacen el diablo bien. Entonces voy a terminar, ¿verdad? Entonces fíjense, el diablo siempre va a usar a los hombres que digan ser cristianos y no lo son. Siempre va a usar a hombres que se entren en las iglesias diciendo ser cristianos y no lo son. Fíjese que ahorita me estoy acordando, en una ocasión teníamos, no me acuerdo cuánto tiempo, pero no sé si ya estaban, bueno, sí ya estaban, pero había un hombre, bueno, encontramos también por eso es lo peligroso de andar viendo pastores de otro lado. En ese tiempo, no me acuerdo, si en el periódico, no me acuerdo cómo oímos de un ex sacerdote que se había convertido, no sé si estaba, que se había convertido y que andaba predicando. Entonces dijimos, pues vamos a invitarlo. ¿Y dónde que se nos ocurre invitarlo? Un chamucote, pero de los grandotes, pero grande, ¿eh? No, nos hizo aquí un escándalo y una división terrible este hombre, terrible de veras este hombre. Y luego se salió que ni siquiera era hermano ni cristiano, había estado, estos eran de las iglesias, ¿cómo se llaman esas iglesias unas muy grandotes, Josué, que están en... No, son que cristianos. No, de las que un tiempo fueron las primeras, ¿cómo se llamaban? No, bueno, una de las iglesias muy grandes de México que se multiplicaron y eran grandísimas. Y luego un hermano, que sí era verdadero hermano, nos vino a ver, bueno, y a decirnos, no es cierto que ese hombre era un sacerdote, dice, yo estuve con él en la cárcel, era un sinvergüenza, había estado en la cárcel, y ahí él lo conoció, y cuando le dijimos a este ex sacerdote, ¿verdad? ¿Qué era? Le dijimos que habíamos conocido a ese hermano y que venía para descubrirlo, desapareció, se fue. Pero ay, hermanos, ¿cómo nos fue? Nomás ya qué batallotas.
Porque ya muchos hermanos, uy, sobre todo las hermanitas, polibos, no, ¿verdad? Por siempre las hermanas son las que más se van hacia ese punto, ¿verdad? No, hombre, ya estaban casi adorándolo, haciéndole caravanas y todo lo demás. Y sí, fue una lucha muy fuerte con ese hombre, de veras, porque hicimos aquí, no sé, un tiempo que es que campañas, pero hermano, y si venía gente, y si bueno, pero ahorita me acordé, ya ni me acordaba de ese hombre, y le digo esto, que lo reconocieron, que había estado en la cárcel, y ese muchacho vino, ese señor, y me dijo, vamos a llamarlo, ya no regresó, ya nunca regresó. Bueno, entonces dice, ¿de dónde salen? Dicen ser cristianos y no lo son. Lo que hacen es dividir a las iglesias a través de doctrinas. Pero miren, la promesa que Dios les dio a esta iglesia, dice, te daré la corona de la vida. Te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Tenemos que pasar por estas pruebas, hermano. Pero Dios nos va a respaldar. Ya son muchas las que hemos pasado aquí. Entonces no nos van a hacer retroceder ni volver atrás por cualquier tipo de lucha. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 2 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está la promesa del Señor. Y es la promesa para todos los que, cualquier iglesia que tengamos que pasar por esto, ¿verdad? Dice, darles la corona de la vida eterna, no la corona de la vida del tiempo temporal de aquí del mundo, del pecado, como los hombres quieren una clase de vida, una corona donde los corone, los estime, los tengan en su gloria. No, hermano, pero tampoco no me ataquen tanto, ¿verdad? Por lo menos ustedes, por lo menos sean amorosos, por lo menos reconozcan, ¿no? Que no me ataquen, ya con eso me doy por bien servido, ¿verdad? Porque estamos luchando por la verdad. Esto es bien importante. ¿Por qué estamos luchando? ¿Con quién estamos luchando? Con el diablo. Estamos luchando por la verdad, no por la mentira. Nosotros no estamos apoyando una mentira. Estamos luchando por la verdad, que es la palabra de Dios. Como el diablo pelea por la mentira, pelea por sus doctrinas, por sus religiones, por lo que ellos hacen, por la mentira que el diablo les da, ¿verdad? Que inventan. Nunca pelean por la verdad, sino por el engaño. Vean, ¿qué religión no lucha y pelea por sus propias doctrinas, por el engaño del diablo? Pero siempre perderá, siempre perderá. ¿Qué dice en 1 Corintios 13:5? Léanlo y así terminamos y oramos y pedimos a Dios. Tenemos que confesar la victoria. No importa cómo sea, pero va a ser victoria. 1 Corintios o segunda. Es 2 Corintios 13. Dice, desde el 13:5, vamos a leer versículos y así terminamos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, no esperen a que venga el chamuco y los pruebe. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Les decía. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nunca vamos a luchar por la mentira de quien quiera. El hombre lucha por sus mentirotas que tiene, ¿verdad? Y quieren que Dios les apoye. Dios nunca va a apoyar la mentira. Si nosotros estamos luchando, será por la verdad, la palabra de Dios. Aún por las obras que hagamos nosotros y lo que ahorita esté pasando, ¿verdad?
Estamos luchando por la verdad. No estamos luchando por la mentira que los hombres quieran decir. Y las acusaciones van a venir, y sobre todo para mí, ¿verdad, José? Van a venir esas acusaciones por estas personas, ¿no? Pero el Señor va a ser el que va a dar la victoria. ¿Me entiendes? Entonces vamos a orar porque las luchas y las pruebas se tienen que venir. Y pueden ser a través de toda la iglesia o pueden ser personales. Padre, te damos gracias porque sabemos, Jesús, que el diablo usa a su gente y siempre la usará, la cizaña, Padre Santo, para atacar, para condenar. Tú has dicho, Señor, que el diablo es el acusador de los hermanos, quien nos acusa, Señor, de día y de noche delante de ti, pero tú has dicho que le hemos vencido por medio de la sangre de Jesucristo y por la palabra del testimonio de nosotros. Y qué bueno, Señor, que hablen mal de nosotros, porque, Señor, si nosotros estamos en la verdad y confesamos la verdad y tu palabra, Señor, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro. Señor, vamos a ver tu gloria como lo hemos visto durante tantos años, Señor, contra todos estos demonios que se levantan, Padre Santo, en medio de tu iglesia, Señor, y son avergonzados tarde que temprano y echados fuera, Señor, quitados de en medio, Padre, porque, Señor, tú eres el que pones, el que quita, Señor, y el diablo usa a su gente para hacer este daño, pero tú también usas a tus hijos, Señor, para que la palabra, para que la fe, para que las promesas se cumplan en nosotros, Padre. Te damos gracias por estas pruebas, por estas luchas, que somos más que vencedores. En tu nombre te lo pedimos. Amén.